Todo lo que sé sobre mi familia son vagas reconstrucciones hechas por mi amada hermana Natalia en mis viajes a Buenos Aires. Unidos por un padre, pero separados por un inmenso océano, ella vivía en Buenos Aires, Argentina, y yo vivía en la isla de Elba, Italia. Para nuestra suerte, mi padre me había dejado la gran tarea de encontrar a su hija del otro lado del Atlántico, la cual él había tenido que abandonar por la acción de Renato y Césare, mis brutos pero leales tíos, hermanos de mi madre. Ellos lo habían buscado a mi padre Agostino en Buenos Aires. El encuentro con Natalia fue de lo más inusual. Sus ojos en el primer instante mostraban indiferencia, pero en el momento en el que canté su nombre, toda esa dureza con la que se mostraba se derritió, y su corazón se derrumbó mientras se lanzaba a mis brazos en busca de un abrazo en el que pudiera sentir algún rastro de su padre, al que tanto rencor le había sentido, pero nunca había olvidado lo feliz que fue con su corta pero amorosa presencia. Nos sentamos en la mesa con Natalia, su hijo Bruno y su marido Jacinto, Isabela, sus hijos y su marido José. Entre tantas historias me pude enterar de lo que había pasado a mi padre cuando mis tíos lo fueron a recoger para llevárselo de nuevo a Italia con su esposa que lo esperaba, y la desesperación de Luisa, la madre de Natalia e Isabela, cuando una noche su marido no llegó a casa luego del trabajo y la dejó con una hija plantada. Lo único que yo sabía era lo que tanto extrañaba a mi padre a Natalia, y como nunca se pudo perdonar por haberla tenido que abandonar, por eso es que guardaba un retrato de ella, con sus 3 años recién cumplidos, arriba de la chimenea de la casa, en donde todos pudieran verla y que de alguna manera esté presente. Historias como la enfermedad de Luisa y la manera de Natalia de hacerse cargo de su familia saltaban en la mesa compartida. Como esta joven pero fuerte mujer, que tengo el honor de llamar hermana, le había puesto los puntos al marido de Luisa, con el cual había tenido 2 hijas, Isabela y Agustina. La segunda murió de pequeña, y como le había prohibido la entrada a la casa ya que se gastaba todo su salario y el de Luisa, y no aportaba absolutamente nada del humilde lugar en el que vivían. Al parecer, este hombre había intentado ser amable cuando apenas conoció a Natalia, pero ella, respetando a su padre, no quiso aceptar esa muestra de amabilidad, y a partir de ahí su relación iba empeorando día a día. Isabela, sin embargo, le tenía cierto aprecio a su padre, ya que era apenas una niña cuando su hermana le prohibió volver a verlo, y no entendía qué era lo que sucedía. Ella no era tan fuerte como su hermana mayor, tenía un lado más sensible y un espíritu más libre. Su ilusión de felicidad era inmensa, y en términos de amor, estaba profundamente enamorada de su marido José, con el cual tuvo 5 hijos. Cada pelea con él a Isabela le significaba la vida. Lloraba desconsolada porque quería que todo fuese perfecto y de ensueño. Hasta se dio cuenta de que, como Natalia, ella tampoco sería feliz. La felicidad solo aparecería por breves momentos y no duraría. Raros serían los días de paz. Por suerte, Natalia vivía en una vida parecida a la que había vivido su ya difunta madre. Se dedicaba a coser uniformes, habilidad que había aprendido de una de sus vecinas, Teresa, la cual le había ayudado a comprarse su primera máquina de coser para hacer el trabajo de una manera más veloz. Su matrimonio carecía de sentido y por sobre todo de amor. Su marido era un apostador que gastaba toda la plata del hogar y no aportaba nada, al igual que el de Luisa. Tenían un único hijo, Bruno, quien se encontraba en plena adolescencia, por lo que puedo entender en mis visitas. También me enteré por boca de Isabela que Natalia sí se había enamorado una vez. En una oportunidad, Natalia se encontró a Nino en el zaguán, y mientras hablaban de la enfermedad que corroía a Luisa, este se acercó a ella y le dio un beso. El primer impulso de Natalia fue empujarlo y secarse los labios en señal de querer borrar ese beso. Fueron 2 los viajes que realicé a visitar a mi familia argentina mientras Natalia seguía con vida. Luego continué yendo hasta mi jubilación. El año 1939 fue muy difícil. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se interrumpieron mis viajes. También fue el año en el que recibí la noticia de que Natalia había muerto. Los viajes posteriores a la muerte de mi hermana consistieron en ir al mismo lugar a donde vivían ella con su hermana, pero en vez de hacerlo en la casa de Natalia, lo hacíamos en la Isabela, y compartir historias de ambos lados del mar, las buenas noticias y las malas también. Los hijos de Isabela escuchaban siempre con mucha atención. Una de las niñas le ponía una atención especial. Cuando yo llegaba a su casa, me esperaban con bolsas armadas de ropa usada para que lleve a mis hijos, ya que la guerra nos había devastado por completo.